La Iglesia nos pide a nosotros que escuchemos la palabra de Dios, haciéndose eco de la misma invitación que Dios nos hace de escuchar su palabra. Dios es un Dios que se comunica, que entra en contacto con nosotros, los seres humanos, a quienes Él ama inmensamente. Y el principal vehículo de comunicación es precisamente su palabra. Pero en tiempo de Cuaresma, que ya empezamos desde el miércoles pasado, esa palabra tiene que resonar con mayor fuerza en nuestra vida, tiene que resonar con mayor fuerza de tal manera que nosotros podamos hacer que esa palabra sea la luz que ilumina toda nuestra existencia y la fuerza que nos da la posibilidad de vivir siempre de acuerdo a la voluntad del Señor. Escuchemos la palabra del Señor en este primer domingo de Cuaresma. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador acercándose le dijo: «Si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: «Si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles, y ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Jesús le respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo: «Te daré todo esto si te postras para adorarme». Jesús le respondió: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo rendirás culto». Entonces el demonio lo dejó, y unos ángeles se acercaron para servirlo. Estamos en el tiempo de Cuaresma, como cada año. La pregunta puede inmediatamente surgir a nuestra mente: ¿por qué cada año se repite lo mismo? ¿Por qué cada año tenemos que celebrar la Pascua y tenemos que prepararnos para esa celebración con 40 días de oración, de ayuno, de limosna? ¿Por qué? La respuesta es que nosotros como seres humanos necesitamos volver siempre de nuevo a las raíces profundas de nuestro ser. Vivimos una vida agitada, llena de problemas, de dificultades, llena de angustias. Vivimos una vida que nos aturde de mil maneras diferentes. Entonces necesitamos recuperar siempre de nuevo el sentido profundo de nuestra existencia. Necesitamos volver siempre de nuevo a preguntarnos quiénes somos, por qué vivimos, de dónde venimos, para dónde vamos. Y por lo tanto necesitamos el siempre de nuevo, el volver sobre la palabra de Dios, que nos permite hacer nuestros, hacer actuales, convertir en un hoy verdadero ese sentido profundo de nuestra existencia a la luz de aquellos acontecimientos fundamentales que dan el sentido y la fuerza a la vida. ¿Cuál es ese sentido? ¿Cuál es ese acontecimiento fundamental? Indudablemente que se trata de Cristo nuestro Señor muerto y resucitado por nosotros. Él es aquel que nos revela el amor misericordioso de Dios y por lo tanto nos revela el sentido profundo de nuestra existencia. Él, el Hijo eterno del Padre, que se hizo hombre en el seno de la Virgen María, que compartió plenamente nuestra condición humana, menos en el pecado, que nos amó hasta el extremo de entregarse por nosotros a la muerte, Él, muriendo y resucitando por nosotros, nos da el verdadero sentido de nuestra existencia. ¿Para qué vivimos? Vivimos para amar. Y vivimos para amar precisamente porque Dios, que es amor,
nos creó a su imagen y semejanza. Y por lo tanto nunca vamos a poder ser verdaderamente felices, nunca vamos a poder realizarnos plenamente en nuestra existencia, sino en la medida en que seamos capaces de amar. Pero precisamente, y esto lo experimentamos nosotros todos los días, por nuestras propias fuerzas no somos capaces de amar. Por eso Cristo nuestro Señor vino no solamente a mostrarnos el camino del verdadero amor, sino a liberarnos de nuestro egoísmo, a liberarnos de nuestro pecado, para precisamente darnos la posibilidad de amar, y de amar exactamente como Él nos amó. En el Evangelio de hoy nos encontramos con el relato de las tentaciones de Jesús. El Señor quiso Él experimentar en su vida lo que nosotros experimentamos permanentemente, la tentación. La tentación de los bienes materiales, la tentación de la soberbia, la tentación del poder, la tentación de tantas cosas que permanentemente en nuestra vida nos quieren alejar de ese principio fundamental que es el amar de verdad, amar como servicio, amar como entrega. Por eso el Señor hoy en el Evangelio nos muestra cómo tenemos que contrarrestar la tentación en nuestra vida. Y Él lo hace precisamente, como lo acabamos de escuchar, recurriendo a textos de la Sagrada Escritura que le permitieron a Él poner el verdadero sentido de las cosas y que por lo tanto también a nosotros hoy nos permiten, mirándolo a Él, contemplándolo a Él, descubrir lo que tenemos que cambiar en nuestra existencia para poder resistir la tentación y poder vivir en plenitud. La palabra del Señor es la que nos da esa luz y nos da esa fuerza. Por eso necesitamos estar unidos profundamente a Cristo para poder recibir su palabra como luz y como fuerza. Y necesitamos también fundamentalmente el poder cada vez más descubrir el sentido del seguimiento de Cristo y por lo tanto cómo nosotros tenemos que ser sus discípulos. Este es el sentido de la Cuaresma. Son 40 días en los cuales el Señor nos da la gracia de poder escuchar con más atención la palabra del Señor, de poder, por la celebración de la Eucaristía, unirnos más profundamente a Él y por lo tanto vencer el mal en nuestra vida y tener la posibilidad de vivir en plenitud. Acojamos esta invitación que el Señor nos hace hoy de escuchar su palabra, unámonos profundamente a Cristo, vencedor del pecado y de la muerte, y de esa manera empecemos este camino de Cuaresma con un corazón generoso, con un corazón dispuesto, para que cuando llegue el momento de la celebración de la Pascua, irrumpa definitivamente la luz, la gracia, el amor en nuestras existencias. Pidamos al Señor por intercesión de la Virgen María, ella que escuchó la palabra del Señor de una manera especialmente dócil, que seamos capaces de vivir intensamente este tiempo cuaresmal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.